creemos está basado en lo que está sucediendo en esta semana, en este tiempo. Todo lo que nosotros creemos está basado en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Amén. Vamos a leer unos versículos ahí, comenzando en el versículo 12. 1 Corintios 15, 12. Amén. Si no tiene Biblia, sáquelo en su teléfono. Si no tiene teléfono, no, pues no sé qué decirle. Ya en este tiempo todos deben de tener teléfono. Amén. ¿Ya lo tienen? Si no lo tienen, pues fínjalo que lo tengan, porque vamos a empezar. Miren nomás lo que dice el versículo 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Mire qué tremendo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estás en vuestros pecados. Eso está feo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este día. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, porque nos amaste tanto que volviste, papito lindo, Señor, a nosotros. Que cobraste y tomaste las vidas una vez más, Señor. Que regresaste, Señor, no solamente para que nosotros estuviéramos en este mundo solos, sino que fuéramos vivificados en ti, Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, por tu amor. Porque por ese amor estamos aquí en esta mañana, mi Dios. Te pido, Señor, que tu Espíritu hable a través de mí, Señor, que seamos edificados por medio de tu palabra, Jehová, en esta mañana, papito lindo, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga, Señor, esta semilla caiga en tierra fértil y que produzca en nosotros fe para creer en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta mañana. Me gusta leer este capítulo porque cuando sigue leyendo, este es el capítulo donde muchos hablan, en el versículo 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Me acuerdo que varios años les predicaba y les decía que cuando murió Jesucristo en esa cruz, el diablo se fue a Miami, estaba allá en la playa reposando y haciendo cosas hasta que le habló la muerte y la tumba. ¡Hey! Se nos fue Jesús. Que regresar de viaje, no sabía qué hacer porque no tenía control. Y una de las cosas que yo quiero que entendamos en este día es que el enemigo, como hablaban el viernes, el enemigo ya no está en posesión de nuestras vidas, ya no tiene control, dominio ni autoridad sobre nosotros. Es tan importante que nosotros entendamos, porque me he enfocado este año en tratar de enseñar un poco más, porque muchas de las veces cuando vamos a la iglesia sentimos bonito, nos gozamos, pero no sabemos si no somos edificados. ¿De qué predicó el pastor? Pues quién sabe, pero se sintió suave, se aventó en este día. Pero no somos edificados. Y necesito que los hijos de Dios
seamos construidos por medio del conocimiento que vamos adquiriendo a través de nuestro crecimiento en Jesucristo. Para no permanecer como niños, como dice el apóstol Pablo, sino empezar a madurar en nuestro caminar con Cristo. Y empezar a leer la palabra de Dios, no solamente por las historias que aprendemos en la escuela dominical, sino que ver los principios y las profundidades de lo que estamos hablando. Y es tan importante, y les decía ahorita, que nosotros nos emocionemos por lo que está pasando en este tiempo. Le decía ahorita a alguien, le decía, sin la resurrección no puede haber gracia. Y sin la gracia no hay poder. Entonces, cuando yo quiero poder, ¿para qué quiero yo el poder? Si Dios me dio autoridad, ¿cómo es que yo voy a utilizar esa autoridad? Empiezo yo a ver que lo que yo creo es tan importante que ahora mi vida depende de eso. A través de todo el mundo en este día empezamos nosotros a ver cómo la gente, si usted ve las redes sociales, está poniendo cosas sobre la resurrección y cómo Cristo vive. Pero así como en los tiempos que estaba hablando ahorita Pablo, como en los tiempos de Jesucristo que llevaban los saduceos era otra secta diferente que creían de una manera diferente como de los fariseos. Y empezaron ellos a decir que no había resurrección. No creían en la vida después de la muerte. Y es importante que todo lo que está, dijo Salomón, debajo del sol nada hay cosa nueva. Solamente se ha incrementado, pero siempre ha habido incredulidad en el mundo. La gente no cree. Una vez les enseñaba y les decía, Dios no te puede perdonar de algo si tú no crees. ¿Cuál es el pecado que no puede ser perdonado? El de la incredulidad, porque no crees que hay sacrificio para ti. Que alguien no pagó el precio, como hablaban el viernes, por tu vida y que ahora tú puedes establecer una relación con Dios. Y empezamos nosotros a ver cómo la gente empieza a celebrar días como estos y empieza a celebrar, vamos a decir, el Día de la Coneja, sin saber lo que significa, sin saber de dónde proviene. Y empezamos a ver que cómo empezaron a cambiar y era una diosa pagana, y esto ya lo he predicado, nomás se lo voy a refrescar un poquito, de Astoret, y le empezaron a cambiar el nombre y empezaron ellas, su fertilidad, ponía huevos y se casaba con alguien y su huevo nació su hijo y era él y muchas cosas de la mitología. Y la gente decidió creer eso. Y la palabra de Dios a mí me enseña que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Por eso la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque de la profundidad del corazón, esas cosas son las que yo voy a hablar. Y si yo no puedo creer de la manera correcta, nunca podré vivir de la manera correcta. Y el enemigo va detrás de lo que usted cree. Al enemigo no le importa si usted viene toda su vida a la iglesia y está creyendo de una manera equivocada. Dice la palabra de Dios que el espíritu del anticristo está operando en este mundo. Del anticristo, en otras palabras, que no crean en Cristo. Mucha gente sabía que en este tiempo se suponía, ahora sabe con esta pandemia, que era cuando más gente venía a la iglesia. Más que Navidad.
En la Semana Santa es donde más gente se supone que viene a la iglesia si las iglesias se llenan. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué las iglesias ya no se están llenando aún en días como estos? Porque todo lo que está sucediendo en el mundo está funcionando para que tú dejes de creer. Platicábamos con gente y empezamos, con una persona y empezamos a hablar de cómo la gente se apartaba de Dios, mas sin embargo tenía una base y sabía quién era Jesucristo. Ahora la mayoría de mi generación para abajo no van a la iglesia y sus hijos están creciendo sin conocer a Jesucristo. Y la gente decía, es que es religioso, pero ¿qué tiene que fuera religioso? Porque todavía tenía una base de con quién ir cuando necesitaba algo. Si yo no meto a Jesucristo en mi vida, no tengo a nadie a quien yo puedo correr. Es más, para que me entienda, la Biblia lo dice así: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero ¿qué si no creo en Dios? Entonces, ¿de dónde o quién me podrá ayudar? Mucha gente solamente viene porque es la Pascua. Y me gusta cuando hablan de la Pascua, como lo dice en inglés, the Passover. Porque representa esa palabra como pasó por arriba o por encima el ángel de la muerte, y por la sangre no murieron. Pero esa es una predicación para el viernes, ahorita no. Miren nomás, mucha gente solamente viene por la Pascua. Pero muchos vienen por lo que se representa en este día y lo que sucedió hace 2000 años. Porque representa la victoria, representa autoridad y representa un cambio de gobierno, de poder. Una vez en el miércoles enseñaba cómo la muerte nos pudo detener a Jesucristo, y ahora el poder había sido transferido del que tenía el reino de las tinieblas, del diablo, a Dios. Y todas estas cosas que le estoy platicando, espero que usted ya las reconozca y las sepa, pero quiero que se vaya en eso y lo aplique en su vida para que usted pueda ver que ya no está bajo el dominio del pecado. En otras palabras, el cristiano peca porque quiere. No porque tiene que. El cristiano desobedece porque quiere. Porque hay una lucha interna, no porque tiene que. Y la transformación de nuestro entendimiento, cuando nosotros empezamos a entender el sacrificio de Jesucristo y quiénes somos, entonces empezamos a conocer nuestra identidad. Y cuando tú conoces tu identidad, te empiezas a comportar como quien tú eres y empiezas a darte como hijo de Dios. Todos los que me están viendo, vénganse a la iglesia, para que no se les corte la programación. Y miren nomás qué tremendo, y aquí es donde me quiero meter a la predicación. Dice que yo fui crucificado juntamente con Cristo. Y dice que tengo que conocer a Dios en el poder de su resurrección. El problema que sucede es que la gente quiere el poder sin antes morir. Quiere la vida sin antes ofrecerse como un sacrificio vivo. Quieren servir a dos amos. Yo no puedo servir a dos amos porque a uno le voy a quedar mal.
Cuando apenas Cristo me salvó y que empecé, les decía a la gente, y llegaba y les decía una pregunta, ¿te quieres ir al infierno? No. Entonces tienes que aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Por esto y esto otro. Pero les cambiaba la pregunta, donde yo sabía que nadie se quiere ir al infierno. Y mucha gente me contestaba y me decía, pues yo no creo. Le dije, pues ese es un problema tuyo, no mío. Pero si te vas ahí, no quisieras una oportunidad de irte al cielo. Sabes, el problema es que tú no crees en lo que es realidad. Y no porque yo crea que algo no es cierto, quiere decir que es verídico. En otras palabras, si yo digo que Dios no existe, eso no lo hace verdad. Porque la verdad no es relativa cuando se viene o estamos hablando de la palabra o la verdad absoluta de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que cambiaron al Creador por la creación. Y empezaron a cambiar todas estas cosas para reemplazar a Jesucristo. Y la gente está llena de incredulidad. El mundo está lleno de incredulidad. Y cuando usted viene a la iglesia, dice la palabra de Dios que aún eso es un don de Dios, el poder creer, el tener fe. Usted no cree por casualidad. Usted no está aquí porque usted decidió un día empezar a creer, sino porque es un don de Dios. Y aún en los tiempos de Pablo la gente no creía en resurrección. Y la gente no puede entender porque no cree. La gente no puede entender, lo voy a decir una vez más, porque no cree. Mediten eso, la gente no puede entender porque no cree. ¿Cómo yo sé que Jesucristo resucitó? Por el poder que hay en mi vida. ¿Sabe? Cuando Jesucristo, usted llega y acepta a Jesucristo y se va de aquí, usted no es la misma persona haciendo cosas o tomando decisiones mejores. No es el mismo que entró aquí antes de aceptar a Jesucristo. Dios no solamente hace remiendos y le pone parchecitos y dice, ok, esfuérzate y hazle ahí nomás como puedas. Sino que dice la Biblia que Él hace algo nuevo en nosotros. Dice la Biblia que de modo de cualquiera que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso quiere decir que aún mi mentalidad tiene que cambiar. Porque cuando yo estaba muerto o separado de Dios en mis delitos y pecados, Cristo aún murió por mí para, como acabamos de leer, yo pueda ser vivificado en Cristo Jesús. En otras palabras, pueda ser reconciliado por medio de Jesucristo y tener una relación con Dios. Si yo quiero poder y autoridad sobre las cosas que me están agobiando, y yo he visto la trayectoria de mi vida y nada ha cambiado, atínele qué, no es usted el que tiene el poder, no es usted el que tiene autoridad. Por eso yo tengo que venir en el nombre de Jesús. Porque entonces entiendo las palabras del apóstol Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Comienzo a entender una profundidad de esa palabra, porque cuando yo salgo de aquí, nadie va a estar ahí conmigo acostado cuando el diablo me está agobiando.
Y yo no tengo poder ni autoridad hasta que llega Jesucristo y toma control de la situación. Por eso nadie puede ser libre hasta que conoce la verdad. Y atínele quién es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y cuando yo conozco a Jesucristo, entiendo el poder y el dominio, la autoridad que viene cuando yo llego con Él. Porque yo vengo representando a alguien que es más poderoso que yo. Y mayor es el que está en mí. Y medito en esa palabra. Y cuando medito en esa palabra, entonces empiezo a conocer lo que significa esa palabra para mí. No para ella o no para él, sino para mí. Porque he visto, dice la palabra de Dios, que entonces yo puedo comprobar. Cuando mi mentalidad es renovada, yo puedo comprobar cuál es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios en mi vida. Tengo pruebas de lo que está hablando el apóstol Pablo. Ahora yo tengo pruebas, ahora yo puedo ser testigo. Cuando digo que tengo poder, ahora yo puedo ser testigo del poder de Dios en mi vida, porque ya no soy el mismo que era. Ahora traigo evidencia de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Y no porque Él vino y murió solamente, sino porque resucitó en este día para como Él fue vivificado, también yo pueda tener vida. Y dice la Biblia, en Juan capítulo 17, llega y dice que Él vino para que nosotros tuviéramos vida eterna. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y mucha gente empieza a pensar de una manera diferente, sin entender lo que es realmente la vida en Cristo. Porque no han conocido a Cristo. Y tienen anhelos de la vida, pero la vida no está en ellos. Les gustaría, tienen una idea, pero aún la vida no está en ellos. Muchas de las veces las personas llegan y hablan y Jesucristo les dice, hey, si tú fueras realmente quien dices que tú eres, no me quisieras hacer daño. Sino ustedes hacen lo que su padre les dice. Su padre, el diablo. ¡Ah! Nosotros no somos del diablo. I'm sorry for you, but yes you are. Así les dijo Jesús. De ahí lo agarró esta lady. ¿Por qué? Porque se acuerda que les enseñé un día, el deseo significa, esa palabra deseo significa del Padre. En otras palabras, yo quiero hacer lo que mi Padre quiere que yo haga. Ustedes hacen los deseos que vienen del Padre. Ustedes hacen los deseos. Por eso yo cuando llego y acepto a Jesucristo, algo sucede en mí, cobro vida y ya los deseos que antes tenía empiezan a cambiar y mis prioridades ya son diferentes porque mis deseos, dice la palabra de Dios que Él va a cumplir los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque son los mismos deseos de Él, porque Él es el que inicia ese deseo en tu vida. Él pone tanto el querer como el hacer. Ese deseo y ese anhelo que tú tienes para servir a Dios y hacer la voluntad de Dios no nació de ti, sino nació en Él y se fue depositado en ti, porque ahora Cristo vive en ti. Y dice Jesucristo, yo lo único que quiero es hacer la voluntad de mi Padre. Y si yo soy imitador de Cristo, atínenle lo que yo estoy haciendo, la voluntad o el deseo que el Padre tiene para mi vida. Y cuando eso empieza a suceder, empiezo a encontrar propósito en este mundo. Y el propósito es lo que me impulsa a ser diferente, a hablar diferente. ¿Sabe? Muchas de las veces la gente empieza a decaer porque no hay inspiración en su vida para hacer cosas mejores. No son inspirados.
Pero la inspiración, si nosotros empezamos a estudiar esto, entra por medio de la revelación. Y la revelación solamente puede entrar si estamos meditando en la palabra de Dios. ¿Sabe? La única manera que David llegó y cobró ánimo en Dios fue cuando se metió en Dios. O en otras palabras, se metió en la palabra, meditó en la palabra. Dice, en tu ley medito de día y de noche. La única manera que yo puedo estar inspirado para poder seguir adelante es cuando hay revelación. En otras palabras, aprendo cosas nuevas. ¿Quién le gusta estar en un lugar donde no aprende nada? A mí no. Me aburro, me desespero. Ando buscando qué hacer. Y si no me enseñan, pues yo les enseño. Para poder inspirar. Y la palabra de Dios ya fue revelada. Ya fue revelada. Ahora lo único que yo necesito es ser inspirado por la palabra de Dios. Y cuando empiezo a conocer estas verdades, mi amado hermano, estos principios, estas leyes, entiendo por qué el apóstol Pablo habla como de la manera que habla. Y dice, si esto no fuera cierto, entonces deberíamos nosotros de sentirnos realmente avergonzados y de que la gente se sintiera mal por nosotros. Porque nada de esto es verdad. Nada de esto es verdad. Entonces estoy perdiendo mi tiempo. Eso quiere decir que tengo que tener evidencia en mi propia vida. Porque cuando veo evidencia en la vida de alguien más, solamente me anima por un tiempo, porque si no la veo en mi propia vida, no puede haber un cambio en mi mentalidad. Muchas de las veces vemos la teoría y hasta que lo probamos, sabemos cuando dicen, no está tan difícil, déjame le jalo yo y, canijos. No, sí está. Ya sentiste algo diferente. Ya lo experimentaste. Ya viste algo diferente. Yo no puedo experimentar a Jesucristo en mi vida. ¿Cómo podrán experimentarlo mis hijos? La gente dice que ama, pero no hace lo que el amor dice. Y como no representan al amor, el amor de Dios no está en ellos. Y como el amor no está en ellos, ellos pueden dar algo que tienen porque nunca creyeron de la manera adecuada para poder soltar el amor de Dios en la vida de alguien más. Tal vez la razón por la cual los hijos no vienen a la iglesia es porque nunca vieron un cambio y fueron inspirados para ser diferentes y para buscar a Dios. Les digo, la gente puede criticar a todo el mundo, les decía siempre el presidente Donald Trump, pero le apuesto que quieren el dinerito que él tiene. Y puede ser el más feo, pero tiene algo que yo necesito. ¿Cuántas veces la gente ha necesitado o ha querido algo que usted tiene? En lo espiritual. En lo espiritual. La gente anhela ser o tener lo que usted tiene. ¿Cómo le puedo predicar yo a alguien que tiene todo en este mundo natural, que Dios lo ama y que Dios lo puede salvar? Te va a decir, ¿salvar de qué? Tú necesitas traer poder y autoridad para que Dios te revele y lo llene a Él de lo que a Él le falta. Pero si no hay inspiración o no hay revelación en tu vida, ¿cómo podrás demostrar? Es más, el apóstol Pablo dice, vine con ustedes con demostraciones, con la autoridad del Espíritu de Dios, porque las palabras no te iban a convencer. ¿Cómo le hago para tener lo que tú tienes? Tienes que creer de la manera que yo creo.
Tienes que cambiar tu sistema por el cual tú estás creyendo. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de tu venida a la iglesia? Siempre les he dicho, yo no vengo a la iglesia porque me gusta. Vengo a la iglesia porque tengo que. Mi espíritu lo necesita. La gente dice y quiere venir solamente para que se sienta bonito y siguen viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Pero yo no puedo dejar de escuchar a Dios y ser la misma persona. Yo necesito que Dios me transforme, porque esa persona que yo soy no va a merecer las cosas que Dios me quiere dar. Y necesito cambiar mi mentalidad para yo poder creer de la manera correcta. Porque si Jesucristo resucitó de entre los muertos, entonces poder demostrar ese poder. ¿Sabe la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión? Es que los cristianos son los únicos que predican a un Dios resucitado, a un Dios vivo, a un Dios que va a regresar por su pueblo. La gente ve y cree que ahí viene con un caballo blanco otros y empiezan allá en Irán a comprarse caballos blancos para que sean los anticristos y todas estas cosas. Pero no hay poder en sus vidas. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre que yo predique mi libro, un musulmán predique el de él, un satanista predique el de él? ¿Qué es la diferencia? Por ellos predican mucho mejor que cada uno de nosotros. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué han de creer en lo que yo les estoy diciendo si alguien puede predicar mejor que yo? Ahí es donde entra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de conocerlo en el poder de su resurrección. ¿Qué es lo que marca la diferencia en su vida? Que la gente va a creer en Jesucristo simplemente por analizarlo a usted. ¿Cómo está su lenguaje? ¿Cómo está su vocabulario? ¿Cómo está su comportamiento? ¿Cómo ama? ¿Cómo predica? ¿Cómo hace todas estas cosas? ¿Por qué la gente ha de creer en Jesucristo cuando usted les predique? ¿Qué es lo que va a cambiar cuando usted abra su boca? Hay muchos de nosotros que necesitamos morir a nuestra agenda personal, al yo personal. Porque Dios no murió, no trabaja por nosotros, simplemente para cumplirnos nuestros caprichos. Y necesito morir al yo personal para que mi propósito en esta tierra se cumpla por medio del poder de Jesucristo. Jesucristo te da vida. Él te traslada de la muerte a la vida. Yo no soy igual. Mire nomás, cuando estaba Jesucristo colgado ahí y dijeron ya murió, llegó el soldado y atravesó el costado de Jesucristo. Y cuando atraviesa el costado de Jesucristo, ¿qué sale? Sangre y agua. Abriendo el cuerpo, y esto lo he dicho poco, abriendo el cuerpo para que la iglesia entre por medio de la sangre que nos justifica, que nos redime, que paga el precio, y por medio de la agua, de la palabra que nos santifica y nos purifica para que ahora estemos en Dios. No solamente salió eso, pero entró la iglesia.
y ahora yo estoy en Cristo Jesús, cubierto por la sangre de Cristo y me puedo parar delante de Dios justificado, declarado inocente porque alguien pagó el precio y santificado por medio del lavamiento de la palabra de Dios. En otras palabras, si yo quiero vivir una vida pura y santa, tiene que haber palabra en mí. No solamente memorizada, sino en mí activa. Porque la palabra de Dios es viva, es espíritu. Dice la palabra de Dios, es espíritu. Está viva y eficaz en mi vida. Y tiene que estar transformando mi vida para yo poder vivir una vida pura. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a empezar a presentar evidencia cuando esa palabra empiece a obrar en mí, que empiece a transformarme a mí. El pueblo, ¿por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Les he dicho esto siempre, y no porque el conocimiento no estaba ahí, eso dice el próximo versículo, sino porque lo rechazaron. ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo por nosotros? Por medio de nuestra manera de creer. Creemos en ciertas áreas o creemos para que Dios obre y haga las cosas en alguien más. Pero ¿qué tal en nosotros? Porque siempre he querido que la iglesia piense y dice las cosas como si estuviéramos hablando nosotros mismos. ¿Qué palabra esta me va a ayudar a mí? ¿Cómo puedo tomarlo, la palabra de Dios, y aplicarla en mi vida? ¿De qué me sirve haber leído este pasaje y estos versículos si no los puedo entender? La Biblia dice que para la gente que se pierde, el mensaje de la cruz es locura. Pero para los que creen es poder. ¿Para qué? Para salvación. ¿Salvación de qué? ¿Qué significa esto para mi vida? Tengo que tener esa hambre para indagar y meterme en la profundidad de la palabra de Dios para poder yo construir no solamente mi vida, sino la de los demás. Tanto tiempo yendo a la iglesia, casi les dice Pablo así, y no han aprendido nada. Todavía tienen necesidad de leche que no hemos aplicado. Si yo empiezo a aplicar un versículo solamente, le aseguro que va a cambiar su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambia su mentalidad. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Le aseguro que ya no va a hablar de la manera que habla, porque sabe que Dios está ahí. Porque tiene respeto y temor de Dios, y ya no se van a salir esas cosas maldiciendo a su prójimo. Porque ahora ya no vive usted, sino Cristo vive en mí. Y cuando vas a hablar, mejor te callas, porque entiendes que no se trata de Él, sino se trata de lo que Jesucristo está haciendo en ti. Y le digo porque eso me ha pasado a mí. ¿Cómo está menso? Y luego después el Espíritu Santo, sorry Lord, la regué. Porque dice, ¿cómo puedo amar a Dios si no amo a mi hermano que lo puedo ver? Y a Dios que no lo vea. Entonces me estoy haciendo mentiroso yo si estoy blasfemando en contra de mi hermano o de mi hermana. Pero tengo que renovar mi manera de pensar para poder decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cristo hablaría de esa manera? ¿O Cristo predicaría de esa manera? Esas son cosas para mí. Ahora para ustedes y todos los que nos escuchan. ¿Qué es lo que Dios está transformando en su vida? Que necesita esa vida,
ese poder, esa gracia para poder sobrellevar. Porque muchas de las veces somos la única Biblia que la gente va a leer. Y Dios nos va a demandar. ¿Sabe? El apóstol Pablo no comía ciertas cosas simplemente porque había alguien más que era más débil en su mentalidad para que no lo fueran a ver. Y después ellos no creyeran. Entonces tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Dice la Biblia que si hablan, que hablen mal de nosotros, mientras que sean mentiras. Pero que si es la verdad. ¿Dónde está este poder de la resurrección que está transformando mi vida? Que Dios quiere vivificar toda área de nuestras vidas, sea tu matrimonio, tu trabajo, tu vida espiritual, cualquier área de tu vida, porque Él es la vida. Si hay una área que está muerta en tu vida, necesita a Dios ahí. Póngase de pie en esta mañana. No hay nada que pueda estar afuera del alcance de Dios. Le había titulado este mensaje El Gran Regreso, porque Dios regresó y no me dejó solo. Y cuando les dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, fue colgado en esa cruz. La palabra dice, en ese madero. Nunca se olvidó de su palabra. Dijo, nunca los dejaré solos. Y la gente pensó que había terminado. Pero para que Dios cumpliera su palabra, Él tuvo que regresar. Tuvo que hacer lo imposible para que usted no estuviera solo. Miren nomás el poder de esa palabra. Tuvo que hacer lo imposible para que usted no estuviera solo. Para que usted pudiera decir, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque ya no estoy solo. Ninguna maldición de la ley puede estar sobre mi vida. ¿Sabe? Me gozaba el viernes porque decían en Isaías 53 que Él se llevó todas nuestras enfermedades. Esa palabra enfermedad significa debilidad. Se llevó toda tu debilidad. Y entonces comprendo y entiendo por qué dice el apóstol Pablo, diga el débil, fuerte soy. Porque dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, el poder ahora está en mí. Y en mi debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Y cuando uno está enfermo es porque hay debilidad en el cuerpo. Y necesito correr a Jesús que se llevó toda mi debilidad. La debilidad no solamente es empezar a buscar pecado, pero puedo ser débil de mi mente y pasar simplemente los años en cruise control. Porque había temor, había debilidad. Porque el diablo quería tomar control de mi vida por cosas que habían sucedido. ¿Cuánta gente ha dicho, ya no voy a hacer esto porque sigo fracasando en lo mismo? Pero la palabra de Dios me dice, diga el débil, fuerte soy. Sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque todo lo puedo en Cristo
¿Sí ve cómo esas palabras las puedo aplicar en cualquier área de mi vida? No son mis palabras, sino es la palabra de Dios. Cuando me sucede algo bien feo, digo, todas las cosas obran para bien. Algo pasó, algo tenía que pasar, pero yo sé que esto va a obrar para mi bien. Tal vez no para el bien de la compañía, pero para el bien mío sí. Algo tiene que suceder de este lugar. Tiene que cobrar vida, su vida espiritual tiene que cobrar vida. Hablaba con mi esposa y le decía, tiene que haber un rompimiento espiritual. La gente está muerta espiritualmente porque falta adoración, falta oración y estamos viviendo muertos cuando necesitamos la vida. ¿Por qué no hay manifestación de Dios en nuestra vida? Porque no hay comunión con Dios. Porque la vida es la comunión con Dios. Necesito empezar a creer de la manera correcta. Cuando le iban caminando en el camino de Emaús, la gente decía, iba Jesucristo caminando con ellos y le decía, no, es que el profeta y esto y lo otro. No alcanzaron a reconocer a Dios en el camino. ¿Hasta cuándo? Hasta que se les reveló. Y no fue que entendieron la escritura hasta que Él se les reveló, hasta que Él resucitó. Todas estas palabras, mi amado hermano, todas estas cosas, está hablando de nuestras vidas. Está hablando de quiénes somos nosotros. No es algo que sucedió hace mucho. Está vivo en este día. Las cosas están cambiando día tras día. Los tiempos están en las manos de Dios. El tiempo para que Él se levantara sucedió ahí. ¿Para qué? Para que usted también se pudiera levantar. Si usted no ha aceptado a Jesucristo a través de las redes sociales, amén, de los que nos están viendo, porque yo sé que aquí todos lo han aceptado. Este es el momento de hacerlo. Esta es la oportunidad que Dios te ha dado de darte. La oración, mi amado hermano, la oración cambia su vida. La comunión con Dios cambia tu vida. Hay que hacernos un pueblo que oramos, que ayunamos, que buscamos a Dios. Hay una debilidad en tu vida, busca a Dios. Enójate lo suficiente para cambiarlo. Una vez les decía, yo no puedo cambiar algo que soporto o que yo acepto. Necesito cansarme de eso. Y si no tenemos comunión con Dios, ¿cómo tendremos el poder de Dios activo? Lo tenemos reservado, guardado aquí, sin que sea manifestado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu vida, papito lindo. Gracias por haber regresado por nosotros y no dejarnos solos. Gracias porque venciste a la muerte en esa cruz. Y la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros porque estamos en ti, Jehová. Porque hemos sido vivificados y cuando seamos trasladados de este mundo al otro, seremos trasladados de vida a vida, papito lindo, Señor. Y en la resurrección, papá, seremos nosotros trasladados a la vida eterna contigo. Nunca más seremos separados. Porque nos amaste. Nos amaste tanto, papito lindo, Señor, que hacer lo imposible para que yo no estuviera separado de ti. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conmigo. Todos aquellos que nos están escuchando. Pido, Padre Santo, Señor, que alcances y que hagas lo que tú tengas que hacer, cuando tú lo tengas que hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.